a continuar en nuestro estudio del Santo Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo número 11 de este Evangelio. Así que les voy a pedir por favor que abran su Biblia y su corazón a la palabra de Dios. Vamos también a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Acompáñenme en una oración. Amadísimo Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te doy muchas gracias por la vida de cada una de las personas que me acompañan aquí. Y que juntos vamos a abrir tu palabra para ver qué es lo que tú nos quieres decir hoy, de esta mañana. Señor, te agradezco tanto por la oportunidad que me das, por el privilegio que me das de hacer este servicio a ti. Señor, permite que nuestros corazones y nuestras mentes sean abiertos a tu palabra, sean sensibles a tu palabra, y que no solamente seamos oidores de la misma, sino también que seamos hacedores de esta. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir, por favor, al igual que en otras ocasiones, que me ayuden a leer. Por favor, desde la persona que está en la parte última hacia adelante. Comenzamos con Lucas capítulo 11, los versículos del 37 al 41, y vamos a ir adelantando, por favor. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que entró en la casa y se sentó en la mesa. Pero el fariseo se sorprendió de ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo de que fuera lo de afuera no hizo también lo de adentro? Ven más bien a los pobres lo que está dentro, pero dad limosna de lo que tenéis, y así todo quedará limpio para ustedes. Estábamos hablando la semana pasada de una de las varias pláticas, discursos que está dando nuestro Señor Jesús. Y termina Jesús de hablar, y entonces los fariseos, uno de ellos, invita a Jesús a comer a su casa. Pero los fariseos es un grupo de personas religiosas de aquel tiempo que eran muy cuidadosos de la observancia de la Escritura, pero no solamente de lo que dice la Escritura, sino también, al paso del tiempo, desde la salida del pueblo de Egipto, de Israel, hasta llegar a la tierra prometida, el mismo pueblo de Israel, pero los líderes comenzaron a hacer una serie de rituales adicionales a la Biblia, no mandatos de Dios, sino mandatos de ellos mismos, entre los cuales uno de los mismos decía que una persona que enseñaba la Biblia, bueno, lo que en aquel tiempo se le conocía como la Escritura, que era la Torá y el Mishnah, perdón, pero como no soy hebreo, mi pronunciación es no buena, el hebreo. Entonces, el Torá y el Mishnah eran pues lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y que es lo que ellos enseñaban. Entonces toda persona que enseñaba tenía que ser limpia de una manera exagerada, de tal manera que cuando la persona se iba a disponer de los alimentos, tenía que lavarse, si no me equivoco, de unas 10 veces las manos, desde la punta de los dedos hasta los codos, y además tenía que dejar que el agua escurriera hasta sus codos, de manera que cuando un maestro de la ley se lavaba las manos, se lavaba desde aquí hasta los codos, para entonces poder comer. Todo maestro de la ley tenía que hacer eso. Entonces cuando llega Jesús a comer ahí, viene e interesantemente no se lava las manos.
No quiere decir que esta escritura no nos dice que no se lavaran para nada las manos. No sabemos si de plano no se las lavó o si solamente se las lavó al estilo de nosotros, ¿no? Nada más, o a lo mejor como sus niños, que nada más le hacen así y ya. No lo sé, la escritura no lo dice. No nos dice si se las lavó estilo José Manuel o si se las lavó la mitad o nada. Pero simplemente no cumplió con el lavarse todas las veces que los fariseos se las lavaban y de la manera en la que ellos se las lavaban. Pero Jesús les dice una cosa bien interesante, ¿no? Por fuera están haciendo cosas que se ven bien. Recordemos que el Señor Jesús podía comer con personas pecadoras que aceptaban que son pecadoras. Por ejemplo, uno de los oficios que en aquel tiempo se veía bastante feito, al día de hoy también, es la prostitución. Una de las cosas, y hoy no voy a predicar de eso, de lo que se le criticaba a Jesús, se comía con prostitutas, se comía con rateros, se comía con traidores de la nación, etc. Pero aquí se le critica porque no se lava las manos. Pero ¿qué es lo que muchos de los fariseos de aquel tiempo y muchas de las personas que enseñan la escritura al día de hoy hacen? Buscan verse bien solamente por fuera, tener solamente la apariencia de piedad, la apariencia de piedad, la apariencia de que estoy limpio, la apariencia de que soy bueno, lo cual es bastante peligroso. Yo no sé, pero este ejemplo es interesante. Imagínate que a la hora de que tú vas a comer, todos tus platos, no imagínense un plato, no me traje un plato, pero imagínate tus platos, todos tienen una parte cóncava y una convexa. La que tiene el hoyito para arriba y para adentro, a donde metes la ropa. Y el otro lado del plato. Ajá. Entonces imagínate que todos los días lavas tus platos solamente por la parte de abajo, de afuera, y te sirves la comida ahí y comes. Y al otro día cuando lavas los platos, hicieron cara de luchi más de uno. Otra vez lavas el plato por acá, y te vuelves a servir la comida ahí con los frijoles de ayer, de antier, de hace un mes, y te sigues sirviendo, ¿no? Y otra vez vienes y lavas el plato y dices, mira qué bonito plato, qué padre. Y muchas personas acostumbran a guardar los platos hacia abajo, ¿no? Entonces todos los platos así volteaditos se ven limpios, ¿no? Entonces agarras el plato y dices, y te sirves. Eso que a ustedes les suena bastante curioso y hasta les da risa, esos ejemplos son los que daba Jesús. Me gustan mucho los ejemplos de Jesús porque son así como para mí, con palitos y bolitas, ¿no? Limpias el plato nada más por fuera y por adentro cuando te lo sirves, están los cornflakes de hace un mes. Y resulta que eso cafecito que se ve ahí, no es ¿cómo se llama el elefante? No son Choco Crispies, es un gusanito, ¿no? Qué cosas, ¿no? Pero eso es lo que les dice, ahí está, eso es lo que dice el Señor Jesús. Ustedes lavan el plato por fuera y por fuera se ve todo muy bien. Más de uno, desafortunadamente, en más de una ocasión hemos hecho eso. Aparentamos que nos vemos bien, aparentamos que estamos bien. La gente nos ve bien inclusive. Pero en realidad por dentro hay cosas que no son buenas, que no son agradables. Y les dice aquí Jesús, ¿por qué son así tan necios? Ustedes vienen a enseñar de las Escrituras y solamente se están dando cuenta de las cosas de afuera. Lo de afuera puede parecer muy limpio, pero ¿cómo está tu corazón? Es importante que toda persona que enseña la palabra de Dios no seamos como los fariseos. Toda persona que sirve en cualquier ministerio en la iglesia, el que sea, no sea como los fariseos. Puedes aparentar estar bien, pero en realidad en tu corazón puede haber odio, puede haber rencor, puede haber orgullo, puede haber, podemos hacer la lista tan grande como 20 cosas, ¿no? O 30 cosas, que son los que estamos ahí. Cada uno de nosotros batalla lo menos con una cosa.
Pero podemos hacer una lista de a lo menos 4 o 5 cosas con las que batallamos, principalmente con una. Entonces, batallamos con cosas, pero venimos a servir a Dios, tenemos un ministerio en la iglesia y seguimos sin estar limpios por dentro. Entonces el Señor dice, ¿por qué son tan necios? ¿No se dan cuenta que lo que el Señor quiere no solamente es que ustedes aparenten estar bien, sino que en su corazón y en su mente estén bien? A los hermanos que ayudan, de pronto uno de los ministerios más visibles es aquel de la alabanza, ¿no? Les digo, mira, por favor, pantaloncito que no se ha roto, limpia tus zapatitos, al que dirige o al que predica, una boleadita o a lo menos un trapazo ahí, a lo menos a tus zapatitos, no algo, porque estás representando al Señor. Y eso puede ser relativamente fácil, voy y me cambio el pantalón. Pero bueno, ¿y qué hay de lo de adentro? ¿Qué hay de lo de adentro? Dice el Señor que nosotros nos tenemos que limpiar por dentro. Y en este caso les dice a los hombres que están llenos de codicia y de maldad. ¿Por qué muchos de los fariseos de aquel tiempo y muchas de las personas al día de hoy predican el Evangelio? Por interés económico. Porque al día de hoy hay un montón de iglesias llenas de gente. Porque les dicen, ven, da tu diezmo, da una ofrenda y todos tus problemas se van a resolver. Y vas a estar muy bien. Y entonces viene la persona y da su dinerito. Y entonces la persona piensa que con dar ese diezmo o esa ofrenda va a estar bien. Y hay un montón de personas que enseñan de las Escrituras solamente por sacar un interés, por un beneficio económico. Hay muchas personas que enseñan la palabra de Dios solamente por un beneficio económico. Y no solamente por un beneficio económico. Hay quien enseña la palabra de Dios tal vez para que vean, ay, cuánto sé. ¿Te das cuenta cuánto sé de la Escritura? Por orgullo, por vanidad. Debemos tener cuidado que nuestro servicio a Dios no sea para que los demás vean cuánto sé, sino simplemente para Dios. Dice la Escritura, y lo vimos hace 3 semanas, si alguien se gloríese en que me conoce. Si alguien quiere darse a conocer, que se dé a conocer porque me conoce. Y de esa manera, den a la persona que necesita, y de esa manera ustedes estarán limpios. Estos fariseos, muchos de ellos, hablaban de la Escritura y buscaban solamente su beneficio económico. En este tiempo el pueblo de Israel estaba siendo subyugado por Roma. Había un montón de gente pobre, un montón de gente lastimada, pero los fariseos seguían enriqueciéndose y engordándose. Y gente necesitada había un montón. Les decía, ¿cómo es posible que ustedes anden en el papamóvil cuando la gente se está, no es cierto, ¿verdad? Cuando la gente se está muriendo de hambre? Ok, qué bueno que tengas un carrito. Está bien. Pero oye tanto. ¿Qué pasó? ¿Para qué las joyas? No me gustan. ¿Para qué las alhajas? ¿Para qué tanta lujo y para qué tantas cosas? Entonces, Jesús les deja saber a ellos que estaban únicamente enseñando la palabra de Dios por enriquecerse. Y había gente alrededor de ellos cada vez más pobre, cada vez con más necesidad. Del 42 en adelante, por favor.
Hay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Hay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes que son como tumbas sin lápida, sobre los que anda la gente sin darse cuenta. Es interesante que esto que les dice el Señor Jesús respecto de que el diezmo, les dice, ustedes, es cierto, dan el diezmo hasta de la cosa más pequeña, hasta de la menta, imagínate, de la menta, de la ruda, de las legumbres, o sea, los fariseos daban no solamente el diezmo de su dinero, sino, tengo un bistec, la 10ª parte de ese bistec, tengo, compré 10 calabazas, una calabaza para allá, qué barbaridad. Pero, ¿y qué hay de la justicia y del amor de Dios? Curiosamente, muchos de nosotros, si hacemos cuentas, no le damos al Señor ni siquiera el 10º de nuestro tiempo. Muchos de nosotros no dedicamos ni siquiera la 10ª parte. Ya ni siquiera de las 24 horas serían dos horas y, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la 10ª parte? A ver, ahorita hacemos cuentas. No importa. 2 horas 40. 2 horas con 40. menos de 40. Menos de 40, pues tiene que haber que hacer cuentas, pero como no es en 100, sino en 60. 2 horas y tantos. Muchos de nosotros ni siquiera dedicamos más de 2 horas al Señor, al día. Y dirías, oye, pero es que duermo 8. Está bien, no hay problema. A las 24 quítale 8. ¿Cuántas te quedan? 16. Ok, ahora sí, como somos bien benévolos, de esas 16 horas, la 10ª parte. 1 hora y tantas. Pero como todavía somos más benévolos, 1 hora. 1 hora al día. Le estás dedicando 1 hora al día, y que no es el diezmo, ¿Estás dedicando 1 hora de tu día a Dios? ¿Para qué? Para leer la Escritura, para orar, para visitar a alguien, para compartir de la palabra de Dios. No. ¿Y entonces? No hay problema, porque si yo junto todas mis horas, eso lo hago el domingo, está bien. Entonces eso quiere decir que esas 7 horas las deberíamos dedicar 7 horas el domingo. No. Chispas. 7 horas. De las 3 horas que estamos aquí, a veces ni siquiera llegamos a las 3 horas, sino que llegamos 30 minutos tarde, 40 minutos tarde. Entonces, esas 3 horas se convirtieron en 2 horas con 10 minutos. ¿Qué pasó? Pero vengo a un estudio los sábados, 1 hora más. Bueno. Está bien. ¿Y cuánto llevamos de todas maneras? Suma todas tus participaciones que tengan que ver con la iglesia, con el servicio del Señor, con tu oración o con tu lectura a la semana, y me platicas si al menos llegas a 10 horas. Levante la mano de su corazón el que llega al menos a 10 horas a la semana. Pues creo que estamos en problemas, ¿verdad? Estamos en deuda con el Señor. Le debemos dinero, porque muchos tal vez no damos el diezmo completo. Y el 10% es el 10%, no es el 8, no es el 5, no es el 3, no es el 2, no es lo que traigo en la bolsa, no es lo que me sobró. Ese aquí tengo uno de 10 pesos, no.
Pero esta parte de la escritura me encanta porque dice, deberían haber hecho eso sin dejar de hacer lo otro. Porque algunas veces nos escudamos en que, es que yo sí hago eso, es que yo sí doy mi diezmo. Bueno, y lo otro, y lo otro. Algunas veces se piensa que cumple solamente con hacer una cosa. Por eso el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu dinero y ya. No, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios pensando en Él y ya. Amarás al Señor tu Dios suspirando por Él y ya. No, dijo con tu mente, con tu corazón y con todas tus fuerzas. No solamente que pienses en Él, no solamente que tengas sentimientos hermosos por Él, sino también que hagamos cosas por Él. Si no, estamos incompletos. Y Dios no quiere algo incompleto. Dios te quiere a ti completo, completito, 100%. Versículos 43 y 44 dice, hay ustedes que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas. ¡Qué terrible! Algunas veces también, no solamente en los fariseos, sino también en los círculos cristianos, muchos quieren estar siempre al frente, quieren ser el que siempre dirige, el que siempre predica. Ájale, ya me dio un pedo, ¿verdad? El que siempre hace esto, el que siempre hace aquello, siempre quiere sobresalir. Pero dice aquí el Señor, ustedes son como unos muertos en vidas. Y entonces aquí así como que veo gente muerta. Era gente muerta. Pero ustedes piensan que después que el Señor Jesús dijo esto, las cosas cambiaron. Poco, muy poco. El Señor enseñó esto a sus discípulos y después los discípulos fueron a enseñar la palabra de Dios. Fueron a enseñar lo que Jesús les dijo y a los pocos años, no muchos, nos encontramos con algunas situaciones en distintas iglesias ya formadas, a las cuales Juan les escribe en Éfeso, Pérgamo, Tiatira. Ayúdame por favor a leer lo que le dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso y que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 y a Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, por favor. No obstante, sin embargo, tengo en contra que has abandonado tu primer amor. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que tolerancia hay a los que se aferran a la doctrina de Balac, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Interesante, ¿no? En Éfeso, las personas sabían la Biblia. Nos dice la Escritura que probaban a los maestros y se percataban quién no tenía una sana doctrina. Interesante, ¿no? Porque algunas veces vemos que se dice, no, es que a ese hermano lo que le falta es tener conocimiento de la Biblia. Pero posiblemente sí. Pero hay muchas personas, igual que los fariseos, que conocen la Biblia, que se la saben de memoria, que se la saben inclusive mejor que tú y que yo, pero no hay amor. No hay amor a Dios
no hay amor a los hermanos. Es bueno que conozcamos la Biblia, pero también es importante y necesario que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. A la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo también tenía cosas muy positivas. En Pérgamo había también algunas cuantas cosas, y que estas cosas son similares a las que ahora Jesús les está diciendo. Toleras a personas que tengan la enseñanza como una manera de sacar provecho económico. ¿Sí? Esto es tremendo. Toleras a personas que buscan solamente su bien económico. No solo eso, sino que te incitan a comer pan de muerto. Que te incitan a, por decir algo, ser el equivalente, que te incitan a cometer inmoralidad sexual. He escuchado hablar de lugares en los cuales se dicen cristianos y de pronto el pastor tiene la posibilidad de quedarse con más de una mujer de las congregantes. Hoy, en 2014, sigue pasando eso. Y algunas personas, algunos varones les dicen a su esposa, no vayas ahí. ¿Por qué? Porque dicen que en las iglesias cristianas el pastor o apóstol, no sé cómo se llamen ahora, se acuesta con las mujeres, entonces mejor no vayas. A muchas mujeres, sus varones, sus esposos, no les permiten la iglesia. ¿Por qué? Porque tristemente algunas personas pisotean el nombre de Cristo. Algunos que se dicen pastores y se quieren agarrar ahí a la mujer que se les antoje cada día. ¡Qué cosa tan fea! ¿Tú crees que eso es feo hoy? Bueno, pues imagínate que eso tiene más de 2000 años que se practica. Bueno, 2000. En Tiatira, Apocalipsis 2:20 y Sardis 3:12. Sin embargo, tengo en contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetista. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Despierta, reviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Otra vez, esta mezcla entre el cristianismo y otras cosas, no pienses, hermano, que solamente sucede en la religión popular. Desafortunadamente, desde que empezó el cristianismo, en varios lugares empezaron a hacer un revoltijo y a una mezcla en su fe. En la iglesia de Tiatira pasaba lo que pasa en otra iglesia cuyo nombre no vamos a mencionar, que mezclan la adoración a Dios con la adoración a otras personas o cosas. Era una iglesia contaminada, revuelta. Es cierto, decían que adoraban a Dios, pero además la mujer que los lideraba era una mujer, una que es llamada profetisa, cosa que la Escritura nos dice que no se haga, que el líder de una iglesia no debe ser una mujer. Bueno, aquí tenía una mujer que engañaba, pero que no solamente eso, sino que les llevaba, los inducía a las inmoralidades sexuales y además a comer alimentos sacrificados a los ídolos. El punto no solamente es que los que comieran el alimento, sino que estaban adorando a un ídolo. No era tanto lo que se comían, sino lo que representaba esa comida.
Sardis, la iglesia muerta. Dice aquí, le dice el Señor Jesús a Juan, parece que estás vivo. Aquí les está hablando ¿a quién? ¿A incrédulos? A iglesias. A iglesias. Pareces vivo, pero en realidad estás muerto. Estás muerto. Qué feo es tener a alguien en una congregación que parece estar vivo, pero que está muerto, o que se está muriendo. Pero ¿por qué alguien pudiera estar muerto o pudiera estarse muriendo? Por falta de comida, tal vez. Una de las principales razones por las que una persona se muere es ¿por qué? Porque no se alimenta, porque está enferma. Motivos de muerte hay muchos, pero principalmente porque una persona pudiera estarse muriendo. Principalmente por esas dos, o porque está enferma o porque no come. En cualquiera de los dos casos, el Señor Jesús dice, reaviva todavía lo que es rescatable. De veras es de lamentarse y es muy triste ver a hermanos casi muertos. ¿Pero por qué están muertos? Otra vez, porque están enfermos. ¿De qué están enfermos? ¿O de qué a veces estamos enfermos? Yo también. ¿Cuál es la enfermedad número uno de nosotros? El pecado. Exactamente. El pecado nos enferma y el pecado nos mata. Pero no queremos dejar el pecado. El pecado. No queremos soltar el pecado. Porque la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. Porque esa iglesia se estaba muriendo. Porque se permitía el pecado en esa iglesia. Qué terrible. ¿Cómo debemos combatir esto? Mira, hermano, hermana, yo mismo debo reconocer mi pecado, debo reconocer que estoy mal, que algo no está bien en mí. Hay algo que no está bien en mí. Confiésale tu pecado al Señor. Confiésale tu pecado al hermano, a la hermana. Pídele perdón a Dios. Porque de otra manera vas a estar muerto, separado de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. La persona que peca muchas veces quiere cubrir su pecado con más pecado. Y después de ese pecado hace más pecado. Y entonces ya cuando nos damos cuenta, estamos cada vez más lejos del Señor. Y en tanto que la persona no reconozca su pecado, en tanto que siga teniendo ese orgullo y esa soberbia para no reconocer que está mal, no va a revivir, va a estar cada día más muerto. Cada día más muerto. Pero también el no alimentarnos nos lleva a la muerte, nos debilita. Viene la tentación y como no estamos fortalecidos en Dios, caemos. Y aquí el Señor le dice, estás muerto, tus obras no son perfectas delante de mí. Parece que estás vivo, pero no haces nada para mí. ¿Qué has hecho últimamente por el Señor? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado tú o yo? ¿Cuánto tiempo tú has dedicado para el Señor en esta semana? Para Dios. Muerto en vida, como un zombi. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Son hermanos
de una iglesia a los que el Señor les está hablando. No son personas inconversas, son personas que conocen de Dios o que dicen que conocen, pero están muertos, no hacen nada. Están ahí como un monigote nada más parado. Eso no es lo que quiere el Señor de ti y de mí. Quiere que estemos vivos para Él. La Odisea, ¿qué le dice el Señor a la Odisea? Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo que uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Ojalá fueras frío o caliente. Pero ¿qué es lo que pasa con muchas personas? Dicen, soy rico, no me falta nada. Me he enriquecido. Tengo tal vez casa, tengo tal vez coche, tengo mi trabajo, tengo mi casita. Tengo esto, tengo lo otro. No me falta nada. Es más, hasta voy a la iglesia y me siento ahí 2 horas al día, a la semana. No me falta nada. Tengo todo. Ya hasta me bauticé. Tengo todo. De veras. De veras. A veces las personas que se dicen cristianas, porque otra vez, aquí no les está hablando a personas incrédulas, está hablando a personas miembros de una iglesia en la Odisea. Se sienten tener todo. Pero, ¿qué les dice el Señor? ¿No te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo? Oye, no digas eso porque se van a ir, de por sí ni vienen. Mira, no vienen y el día que vienen les dices que son unos pobres infelices. Yo no sé si tú eres como la iglesia de la Odisea. Yo no sé si tú eres la Odiseo o la Odisea. Yo no sé. Yo no sé si eres como Pedro o como Éfeso. Yo no sé. Eso solamente tú y Dios lo saben. Pero ten cuidado de no pensar que todo ya lo tienes o que ya lo hiciste. Porque no es cierto. No es cierto, porque a veces ese pensar que ya la hicimos, que ya a veces nos hace tibios. Ya estuvo, ya la hice. Soy cristiano y aleluya, gloria a Dios. Me tiro en la hamaca y no hago nada. A veces pienso que ya lo tengo todo, que todo está bajo control, económica o aún tal vez disque espiritualmente. No es cierto. No es cierto. Cuidado. Mucho cuidado. El dinero como a veces nos hace daño. Porque algunas veces el tener esa cierta comodidad hace que echemos la flojera y que ya no vayamos a la iglesia. Señor, por favor, si me das este trabajo, te prometo que ahora sí voy a ir al Señor del trabajo y después no va. Bueno, ya tienes lo que querías, ¿no? Señor, por favor, si saco 10 en este examen, ahora sí me voy a poner a estudiar. Saca 10 y de todas maneras no. Infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya tienes el trabajo y ¿crees que eso te hace mejor delante de Dios? Eso a ti y a mí nos hace todavía más deudores de Dios. Si ya tengo un trabajo mejor que el que tenía antes, ahora tengo más motivos para darle gracias a Dios. Si tengo más salud que antes, entonces tengo más motivos para darle gracias a Dios.
Si el Señor ha abierto los ojos, mis ojos espirituales, ahora tengo más motivos para darle gracias a Dios. Y el Señor les dice a todas estas iglesias, igual que les dice a los fariseos, arrepiéntete. Arrepiéntete. A la iglesia de Éfeso le dice esto en Apocalipsis 2:5. Ayúdenme a ver, por favor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y te quitaré de su lugar tu candelabro. Por lo tanto, arrepiéntete de otra manera. Iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Interesante, ¿no? A unos, a la iglesia de Éfeso, que son a los que se les había olvidado el amor, les dice, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras. Oye, ¿pero qué no se trataba de amor? El amor se demuestra a través de las obras. No solamente decir, ay, te amo, ay, qué lindo. ¿Cómo amas? ¿Cómo le demuestras a una persona que la amas? Le ayudas con, a lo mejor, un quehacer de la casa. Ya le lavaste sus tenisitos, ¿no? Pues es que te amo, ¿no? Pero de la misma manera en la que nosotros le demostramos nuestro amor a lo mejor a los jovencitos o a los niños en eso, también es importante que ellos hagan lo mismo, porque si no, se sienten los dueños del universo y piensan que todo el mundo está para servirlos. Podemos hacer que nuestros hijos sean unos inútiles si no los dejamos que levanten un plato o que le echen una lavada. Es importante que también ellos aprendan a demostrar el amor de la misma manera en la que nosotros se lo demostramos a ellos. Debe ser recíproco. Pero finalmente le dice aquí, practica las obras. ¿Qué obras? Obras de amor. Demuéstrame tu amor y demuéstrale tu amor a tu prójimo. Eso es lo que quiero que lo hagas. ¿Y por qué comentar esto? Ahorita al final voy a... En Pérgamo, que le dice, arrepiéntete, de otra manera iré pronto para pelear con la espada de mi boca, con la palabra. Una iglesia, estas dos iglesias son interesantes porque en una iglesia se la saben de todas en cuanto a la Biblia, igual que los fariseos, pero no practican el amor. Y en la otra iglesia, mucho amor, mucho abrazo, mucho apapacho, pero su conocimiento de la palabra de Dios es nada. Es nada. Qué bueno que amas a tu hermano, qué bueno que lo saludas con cariño, pero ¿cómo vas en tu lectura de la palabra de Dios? ¿La lees? ¿La conoces? Si no voy a venir con la espada que sale de mi boca, que es la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, voy a venir a pelear contra ti. Tiatira. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella les haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Qué curioso, ¿no? Recordemos que el Señor Jesús, es cierto, vino a morir por nosotros en una cruz, pero Él promete que regresará pronto, puede ser hoy, y nos va a decir, bueno, ¿qué pasó con todas esas cosas? Te he estado dando tiempo. A muchos de nosotros el Señor nos da tiempo para arrepentirnos. Mira, arrepiéntete. Oye, ya deja de hacer eso. Pero a veces el muchacho, la muchacha, el hermano, la hermana sigue haciendo exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús? Te voy,
en este caso, a los que seguían la enseñanza de esa mujer Isabel, lo voy a tumbar ahí, en el lecho, en la cama, de dolor. La voy a herir de muerte, la voy a matar. Y así todas las iglesias sabrán que yo soy el que conoce la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Ok, el Señor conoce tu mente, el Señor conoce tu corazón, pero también conoce tus obras. A veces queremos despegar. A veces queremos despegar y muchos cristianos se la van por la fácil de, ay, es que el Señor conoce mi corazón. Pues sí. ¿Y sabes qué es lo que hay en tu corazón? Orgullo. Orgullo. Es cierto, Él conoce tu corazón, el Señor conoce tu corazón, pero también tu mente y lo que tú haces. Todo. Todo. El Señor conoce todo. Yo no soy Dios. Finalmente a mí no me engañas. A Dios tampoco. Solamente te engañas a ti mismo. ¿Qué le dice a Sardis? Apocalipsis 3:3. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. La iglesia de la Odisea. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado para el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué le dice a Sardis? Arrepiéntete, despierta tú que duermes, despierta. Esa iglesia está muerta, ¿no? Despiértate. Cuando menos lo esperes, voy a llegar. Si el día de hoy estamos en una actitud mala, a veces pensamos, pues no hay problema. Bueno, y si llegara el Señor hoy, cuando ni siquiera termina esta predicación, ¿cómo tú y yo nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Cuál va a ser tu excusa? ¿Por qué no va a ser más que una excusa? Ni siquiera es una justificación. ¿Cuál va a ser tu excusa delante de Dios? Ay, es que yo le pegué porque él me pegó primero. Bueno, pero ¿qué no decías que eres mi hijo? ¿Qué no te enseñé que debes vencer el mal con bien? ¿Qué no te enseñé que debes perdonar a los que te ofenden? ¿Qué no? Solamente para el Señor van a ser excusas. Y a la iglesia de la Odisea, a los que se creen muy ricos, ¿no? A los que creen que ya la hicieron, les dice, mira, compra de mí oro refinado, vístete de mí, cubre tu vergüenza, cubre tu desnudez. Versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Qué interesante, ¿no? La persona que piensa que ya, dice el Señor, mira, ¿por qué te digo esto? Porque te amo. Arrepiéntete. Y aquí hay un versículo que muchas personas usan fuera de contexto, lo usan mal, lo usan para evangelizar. Estas son palabras que no se dicen a una persona que no cree en Dios. Son palabras que Jesús le dice a una iglesia. Mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Eso a quién se lo está diciendo Jesús? ¿A una persona que no cree? No, a una persona que cree, que ha aceptado a Cristo, pero que ¿qué? Que piensa que ya la hizo, que piensa que es rico, que piensa que no le hace falta nada.
Y el Señor Jesús le dice, ¿sabes qué? Aunque tú pienses que lo tienes todo, te falta una cosa. Yo estoy haciendo falta en tu vida. A todas estas iglesias el Señor les dice, arrepiéntete. Y a ti y a mí como persona, que en algún momento hemos tenido alguna de estas características, en algún momento tal vez no hemos tenido el suficiente amor a Dios o el suficiente amor al prójimo, a pesar de que conocemos la Biblia. A muchos de nosotros no nos falta saber más de la Biblia. A muchos de nosotros lo que nos falta es practicar lo que dice ahí y sobre todo amar a los demás. A muchos de nosotros que sí amamos, lo que nos falta es conocer más de la Biblia. Otro caso. Algunos otros, ¿qué nos falta? Tener más humildad y ver la necesidad que tenemos de Dios. No pensar que ya la hicimos o que todo lo tenemos o que no nos hace falta nada, no. En el momento que tú piensas, y eso puede venir en cualquier momento de tu vida espiritual como cristiano, aunque tengas 1 año, 2 años, 5 años, 20 años en el Señor, puede llegar un momento en el que pienses que ya la hiciste y que nada te hace falta. En ese momento el Señor le dice, no eres más que un pobre, infeliz, ciego y desnudo. Se te ha olvidado quién soy yo y quién eres tú. Que tú sin mí estás así, estás pobre, ciego y desnudo. Tú me necesitas vestirte ¿de qué? De Cristo. Tú y yo necesitamos vestirnos de Cristo y nunca olvidar que nos tenemos que vestir de Cristo. Y también no ser, como Jesús les dice a los fariseos y como ahora también le dice a la iglesia de Sardis, estás como muerta. Estás muerto. No haces nada para mí. Estás muerto. Entonces debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de también las obras que hacemos, las hagamos para Dios, pero no para gloriarnos a nosotros mismos. Ok, trabajas para Dios, haces obras para Dios, pero ¿cómo están tus manos y tu corazón delante de Dios cuando le presentas esa ofrenda a Dios? Porque con Dios todo cuenta. Cuenta lo de afuera y también cuenta lo de adentro. Y finalmente, en cada uno de estos versículos, como se repite esa misma frase, no la puse, perdón que están los versículos incompletos. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y esto es lo que el Espíritu le dice a las iglesias, y es lo que te dice a ti y a mí. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. El que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que le recibe. 26. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. El siguiente, por favor. El que tenga. Sí. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. El que salga
salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Ayúdame con la siguiente, ¿no? Al que salga vencedor, cumpla mi voluntad, le daré autoridad sobre las naciones. El que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y la última, por favor. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Está interesante. Al que salga vencedor le daré ¿qué? El derecho de comer el árbol de la vida eterna. ¿Vencedor de qué? De amar a los hermanos. Al que salga vencedor de qué? De conocer más de la Escritura y de la palabra de Dios. ¿Sí? De comer y tener esa piedrecita en el que nadie conoce, no sabemos qué va a decir esa palabra, esa piedra. Algunos dicen que posiblemente en esa piedra, solamente es una idea, solamente nadie lo conoce, esté tu nombre escrito en una piedra, no lo sabemos. Esto está interesante. Al que cumpla mi voluntad hasta el fin. ¡Qué cosa! Muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios, sino queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer lo que queremos y como queremos, si queremos. Pero el Señor le dice a esta iglesia, si tú cumples con mi voluntad, con lo que yo quiero, te voy a dar el derecho de tener autoridad sobre naciones. Tener autoridad sobre naciones. En el tiempo ya final. Es cierto, Dios reina sobre todos, pero a estas personas de esta iglesia, o tal vez a ti y a mí, no lo sé, nos puede dar autoridad sobre naciones. Pero ¿sabes a quién Dios le da autoridad? ¿Sabes a quién Dios le da autoridad? A una persona que sabe obedecer. Delante de Dios, a la persona que se le da autoridad es a la que sabe obedecer. Mi hermano, mi hermana, si tú tienes un ministerio y ese ministerio va creciendo, ¿sabes a quién puedes hacer líder de un ministerio? Al que obedece. El que no es obediente no puede ser líder. ¿Quieres ser líder en una iglesia? ¿Quieres ser líder en un ministerio? Obedece. Obedece. La obediencia te da autoridad. La soberbia te tumba. Al que salga vencedor, se vestirá de blanco. Al que salga vencedor, ¿de qué? De ver la necesidad que tiene de Dios, de ver la necesidad que tiene de Cristo, de vestirse de Cristo. Cuando pensamos que todo lo tenemos, estamos ya mal. Debemos ver esa necesidad que tú y yo tenemos de Dios. Cuando sintamos que necesitamos a Dios, entonces Dios nos va a venir a vestir de todo aquello que nos hace falta. Hay muchas cosas que a ti y a mí nos hacen falta. Entre tanto reconozcas esa necesidad que tienes de Dios. Señor, necesito sabiduría. Dios te da esa sabiduría. Señor, necesito ser más fuerte ante esta tentación. Dios te va a fortalecer. Señor, mira, no puedo con esto o con aquello. Está bien.
Tenemos un problema en nuestra cultura. Nuestra cultura nos invita mucho a la independencia. Tu independencia, tú todo puedes, no necesitas a nadie, no necesitas a tus padres, no necesitas a los hermanos de la iglesia, no necesitas iglesia, no necesitas a nada, no necesitas a nadie. ¿Quieres una iglesia? Hazla tú. El mundo nos jala mucho, a todos, hombres y mujeres, tristemente mucho también a las mujeres. Mis hermanas son atacadas duramente con que no necesitas un varón. ¿Para qué lo quieres? Se va a trabajar, llega y nada más se pone a ver la tele. ¿Para qué lo quieres? Tú vas a trabajar, trabajas en la casa, sobre todo para las mujeres que trabajan. Vas, trabajas, llegas y sigues trabajando. Y el hombre llega y se sienta. ¿Para eso tienes un varón? Mejor déjalo. Qué terrible, ¿no? A las mujeres las atacan una y otra vez nuestra cultura, aunque no necesitas un varón. Son súper atacadas con la cuestión de la autoridad y con la cuestión de que no necesitas a nadie. A los muchachitos de secundaria o prepa, no necesitas a tu papá o a tu mamá, vete de la casa. Somos atacados de una manera fuerte con cuestión de la independencia y pensamos que lo tenemos todo. Cuidado. En el momento en el que, otra vez, en el momento que pienses que todo lo tienes, es en el momento que más necesitas. Sobre todo de Dios. Pero eso nos lleva a ¿qué? El engaño, el orgullo. Y entonces dice el Señor, yo los voy a vestir de blanco y no voy a borrar jamás su nombre del libro de la vida. Y además, delante de mi Padre voy a decir, este muchacho, esta muchacha, es mío, es mío. Yo lo rescaté e hizo lo que yo le pedí. Es un vencedor. Viene aquí vestido de mí, viene vestido de humildad, viene vestido de obediencia, viene vestido de mí. Finalmente le dice a esta iglesia, te voy a dar el derecho de sentarte conmigo en mi trono. Y así como yo también vencí y me senté con mi Padre. Aquí Jesús está diciendo, yo ya me senté, no en el futuro, él ya está sentado en su trono. Y viene y le habla a Juan y le dice, a cada persona que salga también victoriosa le voy a dar esa oportunidad de ser, imagínate, sentarse en el trono de Dios. No solamente estar con Dios, sino también llegar a sentarse en el trono de Dios. Híjole, qué cosa tan tremenda. A lo mejor yo nunca me había imaginado tener esa oportunidad de estar ahí sentado. Y entonces Jesús dice, ven y siéntate aquí, en el trono. ¿No te gustaría? Bueno, cuidado, que no se llene tu corazón de ruido y decir, sí. Tranquilo. Si tenemos esa suficiente humildad y ese suficiente amor a Dios, Dios nos va a dar la oportunidad de estar sentados ahí. Pero ¿en qué estamos? En Lucas, ¿verdad? ¿Y por qué hablar de todo eso? ¿Por qué hablar de todo eso? Jesús está diciendo a los escribas y fariseos, intérpretes de la ley, que hay algo que les está faltando. Conocen la escritura, conocen la ley, la enseñan, pero hay algo que les hace falta. ¿Y por qué el día de hoy te traje a recordar el libro del Apocalipsis que lo vimos hace un año? ¿Por qué? Porque a cada uno de los que estamos aquí, algo nos hace falta. A lo menos una cosita nos hace falta. Algunos de nosotros nos hacen falta 2 o 3 o 4 o 5. Pero siempre hay algo que a ti y a mí nos va a hacer falta. No pensemos que ya lo logramos o que ya lo hicimos. Siempre algo nos hace falta. Siempre hay algo en lo que tenemos que trabajar. Algunos tendrán que trabajar en ¿qué? En ser más amorosos. Algunos no tendremos que trabajar en ser más amorosos. Algunos tendremos que trabajar más en conocer la Escritura. Algunos tendremos que trabajar más
en nuestras obras, porque a veces hacemos pocas o nada. Algunos de nosotros tenemos que trabajar en la humildad, en la humildad. El orgullo, el poder, el orgullo es una de las cosas con las que más le llegamos a batallar muchos de nosotros. Pensar que ya la hice. Cuidado. Cuidado. Hay algo en lo que a ti y a mí nos hace falta. Platique con Dios. Suplícale al Señor que te ayude. Él te va a ayudar. Porque esa es su voluntad. Batallamos también en qué? En la obediencia. Se nos dice que hagamos algo y no lo queremos hacer, o lo hacemos de mala gana, lo hacemos con mala actitud. Cuidado con la obediencia. No olvidemos por qué el enemigo de Dios fue botado del infierno. Por su desobediencia, por su mala actitud. Y entonces uno de los expertos de la ley les dijo: Maestro, cuando hablas así nos insultas también a nosotros. Hace un ratito cuando leí esta parte del Apocalipsis de: oye, Martín, cuando dices eso, pues también nos insultas a nosotros. ¿Cómo es eso de que ciegos, desnudos? No digas eso. Pero ¿qué es lo que les dice el Señor Jesús? Hay de ustedes, ¿por qué? Porque les dicen a las personas: haz esto y haz aquello, pero ustedes no lo hacen. Mi hermano, mi hermana, si nosotros estamos aquí enseñando la Escritura, enseñando la palabra de Dios, y les decimos a un joven, a un niño: oye, hermano, no hagas esto. ¿Sabes quién es el primero que tiene que dejar de hacer esas cosas? Tú, el que estás enseñando. Oye, hermano, hermana, hay que llegar temprano a la iglesia. ¿Sabes quién es el primero que tiene que llegar aquí a la iglesia? Tú, el que estás enseñando. Si tú tienes un ministerio en esta iglesia, tu obligación es llegar temprano. Si tú tienes un ministerio en la iglesia, tu obligación y la mía es ser ejemplo de lo que enseñamos, porque si no, no va a haber ninguna diferencia entre los intérpretes de la ley y los fariseos, y tú y yo. No va a haber ninguna diferencia. Y entonces seremos tantito peores que los fariseos. Tantito peores. Debemos ayudarles a los hermanos. Dice la Escritura: no debemos romper la caña cascada. Si algún hermano o hermana está fallando con la palabra de Dios, anímalo, enderézalo. Dile: hermano, no te quedes, vamos, levántate, levántate, levántate. Debemos ayudarles. ¿Por qué? Porque no pueden. Muchos de tus hermanos que están aquí a veces no pueden. No solamente es necesario que le digas: ¿sabes qué, hermano, hermana? Eso que tú estás haciendo está mal. Esa relación que tienes está mal. Esas películas que ves están mal. Ese dinerito que te agarraste está mal. Ya no pongas diablitos en tu casa, está mal. Bueno, podríamos hacer una lista enorme. Pero tenemos que ayudarle. Porque no solamente es venir y decirle: oye, ¿sabes qué? No hagas esto, no hagas esto. Oye, mira, vente, mi hermano. Vamos a leer la Escritura. Oye, vente, mi hermano, vamos a orar juntos. Debemos ayudarles también en sus dificultades. Hay que preguntarle a veces al hermano o hermana: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Porque si solamente venimos y les ponemos el dedo encima, pero no les ayudamos, bueno, pues entonces no hay gran diferencia entre ellos y nosotros. Es importante, pregúntale a tu hermano, pregúntale a tu hermana: ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Bueno, se nos está acabando rápidamente. Dice: si ustedes
Bueno, en esta parte en realidad no voy a hacer mucho énfasis. Ustedes levantan esas tumbas, pero ustedes también están en lo mismo y aprueban lo que sus antepasados hicieron. Por lo tanto, que a esta generación se le va a pedir cuenta de la sangre de todos los profetas, desde Abel hasta Zacarías. Y finalmente, dice el Señor Jesús: hay de ustedes expertos de la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Y ustedes mismos ni entran, ni a los que querían entrar los han dejado entrar, les han cerrado el paso. Tú y yo conocemos las Escrituras. Nuestro deber, nuestra obligación es dar a conocer el Evangelio a toda criatura. Los intérpretes de la ley les ponían estorbos a las personas de aquel tiempo. ¿Para qué? Para acercarse a Dios, para conocer verdaderamente a Dios Todopoderoso. Debemos tener cuidado de que tú y yo, eso que sabemos, no sea un estorbo, un impedimento para que otras personas se acerquen a Dios. Debemos tener cuidado de no ser chocosos. Decir, híjole, es que si eso es ser cristiano, quiero más a mi perro. Que las personas cuando nos vean no digan eso. No debemos ser estorbo para Dios, ni para su evangelio, ni para su avance, el avance de su reino aquí en esta tierra. Conocemos del Señor, conocemos de la Escritura. Hay que ayudarles a las otras personas a que también entren. ¿Te has puesto a pensar si muchas de tus actitudes son estorbosas para otra persona? ¿Te has puesto a pensar en eso? Hay cosas que hago que... ¿Te has puesto a pensar si tal vez, así como estos fariseos que pensaban que estaban bien, y entonces, ¿qué es lo que le decían a sus hijos? Ay, mi hijo hermoso, precioso, chulo, tú estás tan bien y te vas a ir al cielo. Ajá. Cuidado. Cuidado, porque muchos de esos fariseos pensaban que sí. ¿Y qué crees? Que no. Es importante que tú y yo reconozcamos nuestro pecado y que también reconozcamos los pecados de nuestros hijos. A veces les fomentamos y les permitimos el pecado a los hijos. No debe ser. Tú ya tienes la llave del reino. Ayuda a que tus hijos entren. Y bueno, ya casi para terminar, voy a hacer un comentario que tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con varias cosas. En esta semana publiqué en el Facebook a todos, al rato cuando vengan los otros muchachitos los voy a repetir. Entonces, hay un hermano que dirige el servicio y le voy a pedir que me recuerden los anuncios para volver a subir y recordarlo. Les pedí a los jóvenes que por favor, cada joven, venga o no venga a la reunión de los jóvenes, me debe entregar un reporte de lectura cada viernes a más tardar a las 10 de la noche. Es tu responsabilidad como padre, no la mía, que tu hijo lea la Biblia. Así es de que por favor, supervisa que tu hijo haga su escritura y que me mande su reporte de lectura cada viernes a más tardar a las 10 de la noche. Deben leer un capítulo al día, o si se acomodan a leer los 6 de jalón, no hay problema. Pero la cosa es que deben leer su Biblia. ¿Por qué los hijos de Elí hacían lo que hacían? Porque no conocían de Dios o no lo tomaban en cuenta según la versión. En la Reina Valera 60 dicen que no lo conocían. En la Nueva Versión Internacional dicen que no lo tomaban en cuenta. Es casi lo mismo, ¿no? ¿Por qué los chicos hacen cosas que no deben hacer?
porque no leen su Biblia. O a lo mejor la leen, pero ni la pegan. Por eso tu tarea, como papá o acebesa, que tus hijos lean su Biblia y que me manden su reporte, vengan o no vengan a la reunión de jóvenes. Te animo. El martes de oración, porque el martes que estábamos en oración les comenté eso, y me dice una persona que fue de visita, me dice, oye, ¿y leerás todos? Bueno, al día, desafortunadamente, como pocos me lo han mandado, pues sí lo leí, y espero poderlas leer e interactuar con ellos, pero finalmente si no lo hacen, no me van a engañar a mí. Se engañan a ellos mismos. Si copian y pegan, o le copian al de al lado, o se preguntan entre ellos, a mí no me van a engañar a mí. Yo no soy Dios. Pero a Dios nadie lo engaña. Dios sabe si verdaderamente están conociéndolo o no. Ay, qué bueno que llegaron porque estaba yo en esa parte de... Estoy terminando aquí la plática. Y les platicaba algo a sus papás. Pero ahorita que estén sentaditos les digo. En esta semana, ya todos están sentadines. Ok, en esta semana les comentaba a sus padres. En esta semana les publiqué y les pedí que por favor leyeran cada uno de ustedes su capítulo que les toca de la Biblia y que el viernes a más tardar a las 10 de la noche me mandaran su reporte. Ok, entonces, sus padres son responsables de que me manden ustedes ese reporte de lectura de lo que aprendieron. Al menos 10 cosas que debieron aprender de esa lectura. Recientemente platicaba yo con una persona y le preguntaba, una persona que va a la escuela, y les voy a preguntar a ustedes, a ver, ¿a quién? Alan, no, sí Alan, dime el nombre de 3 materias que tengas. Español, química y educación física. ¿Alguna vez el maestro de química te ha preguntado, oye Alan, ¿cuánta tarea te dejaron en español? ¿No hace eso? Es un mal maestro. Claro que no, ningún maestro hace eso. Ningún maestro de ninguna materia te pregunta cuánta tarea tienes de otras materias para dejarte tarea. ¿Y alguna vez tú has venido con tu maestro de química y le dices, oiga maestro, es que me dejaron mucha tarea en matemáticas, por eso no hice la tarea? ¿Le has dicho eso? En el momento que le digas eso, ¿sabes qué te va a decir? A mí no me importa. Yo soy tu maestro de química. Ok, entonces, a mí no me importa cuántas tareas te dejen en matemáticas, o en química, o en física. Porque yo quiero que esta materia la apruebes y la pases bien. Y de la misma manera en la que yo no sé cómo le haces, pero eres un joven hermoso y maravilloso que cumple con todas sus clases y con todas sus tareas. ¿Quién sabe cómo le haces? Pero sacas muy buena calificación. En química y en matemáticas y en español y en física y en biología y en administración y en contabilidad y en el SAI y en el COE y en el NAE y en el NOI y en el... Así como le haces para todo eso, también le vas a hacer en esto, ¿va? Y espero que saques 10. Y no es pretexto. Porque le puedes decir a tu maestro de matemáticas, maestro de matemáticas, no hice la tarea porque tenía la tarea de mi otro maestro y era más importante que la suya. ¿Sale? Vamos a terminar una oración. Amado Dios, te doy muchas gracias por este día y por la bendición que me das de dirigirme a tus hijos.
Te suplico por favor que cada uno de nosotros nos hagas no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores. Señor, por favor, limpia nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestros corazones, para que cada vez más seamos agradables a ti y hagamos las cosas que te gustan y como a ti te gustan, Señor. Porque queremos salir vencedores. Queremos que, si es tu voluntad, nos permitas tener ese privilegio de gobernar a las naciones. Ese privilegio, Señor, de tener esa piedrecita blanca. Ese hermoso privilegio de poder sentarnos contigo a tu mesa. Ese gran privilegio de que nuestro nombre esté ahí en el libro de la vida. Ese gran y hermoso privilegio de poder sentarnos en tu trono. Señor, hasta ahora no hemos podido con muchas de estas cosas, pero por favor te suplico que nos llenes de tu Santo Espíritu para que podamos salir vencedores. En Cristo Jesús. Amén.